otras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin, o con el propósito, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, o en resumen, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Ese es el resumen de todo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar a la parte práctica de esta serie. Todo lo anterior era una introducción. Hemos visto un par de mensajes, 2 o 3, ya no recuerdo exactamente, pero hemos visto, hermanos, un mensaje que tituló de la bendición a la maldición en el matrimonio. Vimos el ejemplo de Adán y Eva, un matrimonio que comenzó muy bien, como todo matrimonio comienza bien, en alegría, en gozo, en fiesta, en tremenda alegría, y sin embargo pronto, por falta de, o por romper 3 básicos principios, se convirtió la historia de amor en una historia de terror. El sueño se convirtió en pesadilla y la bendición pasó a ser una maldición. Y los 3 principios es que ellos, número 1, interrumpieron su relación personal con Dios. Número 2, dejaron entrar a un tercero que no era Dios dentro de su matrimonio, en este caso el peor, dejaron entrar al diablo, ¿verdad? Y luego, finalmente, hermanos, ellos dejaron de cumplir, hubo desorden en los roles, o abandonaron el diseño de Dios para su matrimonio. Precisamente la semana pasada veíamos en este mismo pasaje, pero al final no lo comenzamos a estudiar desde el principio, sino que comenzamos al final, donde Pablo dice: grande es este misterio, o más bien el verso 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, haciendo mención de precisamente Génesis capítulo 2, el primer matrimonio, la institución del matrimonio de parte de Dios. Y vimos, hermanos, que hay 3 principios ahí acerca del matrimonio. Vimos primero una correcta perspectiva, la perspectiva de Dios del matrimonio. Vimos que el matrimonio humano fue diseñado, hermanos, como una sombra, como una analogía de la relación entre Cristo y su iglesia. Vimos que Dios diseñó el matrimonio, hermanos, para el hombre en base a la relación que existe y existirá por siempre entre Cristo y aquellos que Él ha salvado por medio de la fe. Y vimos, hermanos, entonces que por tanto así es, por cuanto el matrimonio que Dios concibió es una figura humana de una relación divina con el pueblo de Dios. Entonces, en base a eso, Dios ahí es donde estableció los roles que existen dentro del matrimonio. Vimos que estos roles no fueron una idea cultural, no fueron desarrollados por la humanidad. Vimos que no fueron simplemente dados al azar, sino que Dios escogió en base a la relación de Cristo y la iglesia cuál iba a ser el papel del hombre en el matrimonio y cuál iba a ser el papel de la mujer dentro del matrimonio. El matrimonio es un diseño divino. Luego vimos el problema del matrimonio. El problema del matrimonio es que a nosotros, ser pecadores, se nos imposibilita el poder cumplir con cada uno de los mandamientos de Dios para nosotros en el matrimonio. Es decir, a la mujer se le dificulta y además no quiere a cumplir con su papel de esposa, y en este caso de una mujer sujeta, y al hombre tampoco se le facilita y además no quiere, hermanos, cumplir con su papel de ser el esposo cuidador, protector y amante que la Biblia enseña y que luego vamos a estudiar. Pero luego vimos en tercer lugar el poder de Dios en el matrimonio.
Y vimos, hermanos, que a pesar de que somos pecadores, ahora como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo para que, a pesar de que nuestra carne no quiere y no puede obedecer, ahora tenemos a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo que nos capacita para obedecer. ¿Está conmigo esta mañana, hermano? Eso fue lo que vimos. Ahora vamos a ir a lo práctico. Y aquí es donde muchos ya nos vamos a... Pero hermanos, esto es lo más necesario. Lo demás como introducción, bueno, qué bonito estuvo, hasta nos reímos un rato y todo, pero esa fue la parte menos práctica, la parte de la base fundamental. Pero ahora vamos a mirar cómo llevamos eso a la vida cristiana. ¿Cómo llevamos eso a la vida diaria? ¿Qué principios podemos tener en cuenta? Entonces vamos a orar y vamos a empezar a estudiar, hermanos, ahí el versículo 21, sobre todo el 22, donde va a empezarnos a hablar en primer lugar acerca del papel de la esposa, de la mujer dentro del matrimonio, y luego vamos a hablar del papel del hombre, y yo le aseguro que va a ser de bendición si usted abre su mente, abre su corazón y entiende que es palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este lado dominical, por las decisiones que ya se han tomado, por las personas, qué bendición que se bautizaron. Ayúdales ahora a ellos, los que están entre nosotros por primera vez, y Señor, a los nuevos también. Ayúdanos a todos, abre el entendimiento, abre nuestro corazón, enséñanos tu palabra en esta mañana, que tu nombre al hacerlo sea glorificado. En Cristo Jesús, amén, hermanos, amén. Hermanos, la Biblia, y esto ya versículo que voy a mencionar a continuación, lo hemos visto varias veces durante estos días, pero la Biblia, hermanos, presenta a la mujer como la más grande bendición que un hombre puede llegar a tener en su vida. ¿Está escuchando, hermano? ¿Pero todavía está escuchando, hermano? Cuando usted va a la Biblia, vaya a Proverbios 18:22, usted encuentra, no solamente en ese versículo, en un montón de versículos, encontramos que la Biblia presenta a la mujer, ahora, no cualquier mujer. Luego la Biblia misma nos presenta las cualidades que esta mujer debe tener para que llegue a ser lo que la Biblia dice que se supone la mujer es. Una mujer es la más grande bendición que un hombre puede llegar a encontrarse en esta vida. Después de Dios, hermano, wow. Después de Dios, una mujer, una correcta mujer es lo mejor, hermano, que un hombre puede llegar a tener. Es lo mejor que un hombre puede llegar a encontrar. Ya no es que son bien de buenas, hermano. Pero nota lo que dice la Biblia. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya bien, y alcanza, note, la benevolencia de Jehová. Entonces, mire, todo lo que un hombre necesita, escuche, en esta tierra, lo hay en una buena esposa. Todo, la mujer tiene la mujer tiene el poder de hacer feliz a un hombre, pero también tiene el poder de hacerlo un infeliz. ¿Cierto? La mujer, hermanos, fue creada por Dios con ciertas facultades que, si las cultiva correctamente bajo la perspectiva bíblica, una mujer, repito, es la más grande bendición que un hombre puede llegar a experimentar. Ahora, la Biblia, por otro lado, ya lo mencioné, también nos advierte, hermanos, que una mujer puede llegar a ser, otra vez, estoy hablando de la mujer, después vamos a hablar del hombre, porque obviamente esto también es para el hombre. O sea, hermano, un buen hombre es una tremenda bendición para una mujer. Y un buen hombre, un hombre bíblico, un hombre correcto, wow, hermano, hace feliz a una mujer. Sin embargo, estamos hablando de la mujer, así que aguanten, hermano. Y los hombres, espérense ahí tantito, después vamos a hablar para ustedes. Pero la Biblia nos advierte que una mujer, una incorrecta mujer, puede llegar a convertirse en la mayor maldición que un hombre pudiera llegar a tener, en la peor experiencia que un hombre pudiera llegar a experimentar. Ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, hermanos, en el verso 4, escuchen lo que dice, mírenlo ahí en la pantalla, dice la Biblia, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¡Wow! ¡Qué bendición! Una mujer espiritual, una mujer virtuosa. Mas la mala, la incorrecta, note esa palabra tan tremenda, como carcoma en sus huesos. Así, hermanos, que una mujer puede
ser la mayor bendición para un esposo, para una familia, para un hogar y para la sociedad, pero también puede llegar a convertirse en la mayor maldición que pudiera experimentar. La diferencia entre una cosa y lo otro, hermanos, la diferencia, hermanos, lo hará, hermanos, a una mujer que se apega al modelo bíblico o una mujer que está en contra del modelo bíblico. Hoy como nunca, hermanos, el modelo bíblico está siendo atacado. En todos los aspectos, el modelo bíblico para el matrimonio, el modelo bíblico para el esposo, el modelo bíblico para la esposa, el modelo bíblico para criar los hijos, el modelo bíblico para los hijos, su relación con sus padres, todo está siendo atacado porque el mundo, el diablo sabe, hermanos, que estos son principios fundamentales para que Dios pueda bendecir a una sociedad. Porque sociedades como la americana fueron y aún todavía ellos conservan muchísimo ya, mucho en la cultura, ya muchos ni son cristianos, pero todavía conservan principios cristianos en su cultura. ¿Por qué Dios los bendijo de la manera en que los bendijo? ¿Por qué llegaron a ser tan grandes y tan fuertes como todavía lo son, pero que serían mucho más si permanecieran por completo en los principios de la palabra de Dios? Precisamente Dios los bendijo, hermanos, porque fue una sociedad, hermanos, que fue fundamentada en los principios de la palabra de Dios, en los preceptos bíblicos, y así toda nación y toda familia, pero esos principios están siendo atacados. Ahora, en nuestro texto, hermanos, la Escritura resume el deber, hermanos, de la mujer en lo que respecta a su relación con su marido en un solo versículo. Lo vimos al final, en el versículo final de Efesios capítulo 5. Dice la Escritura en el versículo final, dice: por lo demás cada uno de vosotros, hablando del hombre, habla a su mujer como a sí mismo, y al final dice: la mujer no respete a su marido. Vamos a hacer el resumen de todo lo que la mujer debe hacer en el matrimonio. Ahora, aunque ese es el resumen, no crea que es tan sencillo, no crea que es tan simple, y es precisamente lo que vamos a querer hacer. Vamos a querer aclarar de qué es lo que esto se trata, qué es lo que esto significa, y poder, hermanos, aunque es un mandamiento que se presenta de una manera muy sencilla, en la práctica, hermanos, vamos a tener que reconocer que es un deber difícil y por varias razones es difícil. Yo ya mencioné en otras enseñanzas y al principio de esta que es difícil precisamente por la tendencia natural que hay en el corazón de la mujer caída, como es toda mujer que nace, hermanos, hoy en día, como también todo hombre, de no querer sujetarse, en este caso, a su marido. Ahora, el segundo problema, y ese es tremendo también, tenemos hoy en día un problema cultural. Y el problema cultural es que hoy se vende la sujeción de la mujer en el matrimonio como un concepto arcaico, como un concepto desfasado, como un concepto que proviene de la mentalidad retrógrada de personas de la antigüedad, y hoy en día, hermanos, estamos viviendo en una cultura y en una sociedad que ve la sujeción como algo que no debería existir, ve la sujeción de todo caso. Vivimos en una sociedad anarquista. ¿Sí sabe qué significa la palabra anarquismo? Sin gobierno. La palabra anarquismo es a mí nadie me gobierna, yo hago lo que se me pega a mi gana. Eso en todas las áreas, por eso los jóvenes son anarquistas. Hoy los jóvenes, hermanos, no quieren vivir bajo ninguna autoridad, no quieren autoridad en su casa, no quieren autoridad de afuera, odian la autoridad, odian ver a un policía, odian ver a un militar, odian ver a un profesor que tiene autoridad, odian la autoridad, porque no estamos en una sociedad anarquista, sin gobierno, sin ley, nada. Yo soy mi propia ley, yo mismo me gobierno, nadie me tiene que decir lo que es bueno, lo que es incorrecto. Si yo me creo un perro, usted me tiene que decir que soy un perro, y si no, lo demando. Y me tiene que tratar como un perro. Uy, yo quisiera. Sí, a mí, si mi hijo me dice: papi, yo creo que me trates como un perro. Y digo: ay, mira para acá, mira. Te voy a enseñar. Pásame el palo. Una vez. Pero es un problema. Y tercero, hermanos, y más quizás difícil de la sujeción de la mujer, es que con frecuencia los hombres, hermanos, abusan también de esta condición, abusan de su posición como hombre.
Y tenemos historia tras historia en el pasado de tiempo. Mira, hay dos cosas que son enemigas hoy en día de la familia y que siempre lo han sido. Dos extremos que nunca han aparecido en la Biblia: el machismo y el feminismo. Son dos cosas antibíblicas, ninguna de las dos es respaldada por los demás. ¿Qué más que este texto que estamos estudiando para comprobar? ¿Qué más comprobación de que la Biblia no es machista cuando Dios ordena a los hombres amar a sus esposas como a sí mismos? Protegerlas, resguardarlas y tratarlas en otros pasajes como a vaso más frágil, como a coherederas. Es decir, Dios está diciendo: ella es igual a usted, así que trátela bien. Ella es mi hija como usted es mi hijo. Si la trata mal, se va a meter conmigo. Es lo que dice la Biblia. Wow, no, pues eso es muy machista, ¿sí o no? Para nada. Y obviamente el feminismo, que muchas, o inclusive hoy cristianas, quieren apoyarse en personajes como Débora. Ninguna feminista fue, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otras series de enseñanzas, pero se quieren, hermanos, amarse mujeres empoderadas, ¿verdad? Pues usted escucha a la pastora, ¿verdad? A la Jessica, ¿sí o no? Mujeres empoderadas. No, la Biblia no habla de eso. Ahora, hermanos, independientemente de todo esto, hermanos, la Biblia sigue, hermanos, dándonos estos mandamientos. La Biblia, hermanos, sigue dándonos los roles del hombre y de la mujer, no como una cuestión cultural, no como una cuestión de moda, no como una cuestión del presente ni del pasado, sino como principios eternos revelados en la palabra de Dios. Principios que siempre funcionan. Porque ningún hogar va a funcionar ya. También lo vimos el tema de Adán y Eva. ¿Por qué perdieron su matrimonio? ¿Por qué fracasaron? Porque los roles se invirtieron. Ella terminó influenciándolo a él y arrastrándolo al pecado, en vez de él cuidar de ella e influenciarla hacia lo correcto. Se cruzaron los roles y ahí empezó el desorden en el matrimonio, y hasta el día de hoy el matrimonio está en desorden porque los roles están en desorden. Ningún matrimonio funciona cuando los roles dentro del matrimonio se invierten. Cuando es ella la que empieza a hacer el papel de él y él el papel de ella, entonces ya se sacó a Dios de ese matrimonio, y donde Dios no está en el matrimonio no va a funcionar, porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No importa lo que tratemos, puede ir usted al psiquiatra, puede ir al psicólogo, puede contratar el mejor consejero matrimonial que no sea bíblico, puede usted irse de paseo, hacer un crucero por el mar Mediterráneo romántico y todo, su matrimonio va a fracasar si no sigue el modelo bíblico, y Dios está ahí gobernando su matrimonio. Entonces vamos a mirar, hermanos, varias cosas. Número uno, vamos a comenzar viendo lo que no es la sujeción, para que aclaremos ahí algunas cositas, y para que las enseñanzas de la palabra no sean usadas por ejemplo, en este caso, por hombres que quieren abusar de esa posición y pretender que sus esposas sean como sus esclavas, porque la Biblia dice: mujer, sujétate a mí. Pues vamos a quitarle ese argumento a los hombres, porque de ninguna manera la Biblia habla así. Entonces vamos a mirar en primer lugar lo que no significa, lo que no es la sujeción. Vamos a mirar varias cosas. Número uno, escuchen, la sujeción, número uno, no significa que la mujer sea inferior al hombre en ningún sentido. Vaya conmigo y se lo va a probar. Primero Corintios capítulo 11, versículo 3, rápidamente. Lo va a probar que la sujeción, no solamente de la mujer al hombre, sino la sujeción en ningún aspecto, nunca, escuche, nunca cuando Dios dice que yo me debo sujetar a otra persona, nunca implica que a quien Dios dice que se sujete es porque es inferior a aquel a quien Dios dice que se debe sujetar. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermano. ¿Ok? Mire, por ejemplo, aquí tenemos un tremendo ejemplo. Dice, note, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo, ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Quién? Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? Y ahora note, y Dios, ahí implica Dios el Padre, porque la Biblia revela un Dios que es trino. El primero que menciona que es Cristo, Cristo es Dios. Pregunta, ¿es menos Dios que el Padre? No. Es exactamente igual que el Padre. Dios no es Dios el Padre, es el más Dios, luego Dios el Hijo es un poquito menos Dios, y luego el Espíritu Santo es todavía menos Dios. No, los tres son Dios. Son coiguales, coexistentes, eso ya es doctrina. Son coiguales y coexistentes. Pero dentro del seno de la Trinidad, dentro de la esencia divina, hay un orden.
el orden es que el Padre es la cabeza y el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu está sujeto al Padre y está sujeto al Hijo, aunque los tres son coiguales y coeternos. Entonces, cuando Dios le dice a la mujer que se sujete al varón, no significa que la mujer es menos que el hombre, que es menos capaz que el hombre, que es menos inteligente que el hombre. La mujer es exactamente igual en dignidad al hombre, pero el orden dentro del matrimonio es que el hombre es la cabeza y la mujer debe estar sujeta a su marido. Es lo que dice la Biblia. Mire, hermano, la cuestión es que nunca la sujeción tiene que ver con superioridad o inferioridad de alguien. Dios me dice a mí que yo me debo sujetar a las autoridades. Entonces resulta que viene un policía, un agente de policía, quizás un agente de tránsito recién salido de la escuela, tiene 19, 20 años, no sé a qué edad pudiera ser la menor edad que puedan graduarse en la escuela, pero supongamos que tiene 20 años el muchachito, no sabe nada de la vida. Y yo soy un hombre, como ya saben, muy experimentado, ¿verdad? Y modesto también. Y me para este policía. Yo debo sujetarme a él, hermanos. La Biblia demanda que yo me sujete a él. No porque yo sea inferior a él. No porque él sea superior a mí en ninguna área. Puede ser inferior en muchas cosas. Puede no saber nada de la vida, nada. Hasta menos de leyes de tránsito puede saber que yo. Pero la Biblia dice que yo me debo sujetar. Y eso no me hace a mí inferior, no me degrada a mí como ser humano. Y eso usted lo puede aplicar a todas las demás áreas de la vida. Y aquí la Biblia manda, escuchen, a la esposa sujetarse al esposo. También nos deja claro que existe una igualdad del hombre y la mujer. Vamos a la Biblia, Gálatas 3:28. Vamos a desmontar en un momentico el famoso feminismo y el famoso machismo, dos enemigos de lo correcto. Vamos a desmontar esos mitos que existen alrededor de la Biblia, de que gente hoy en día dicen que la Biblia es machista y que todos estos textos que hablan de la sujeción de la mujer fueron escritos por un hombre muy machista llamado Pablo. Un hombre que odiaba a las mujeres porque no tenía una. O que había fracasado con alguna y entonces estaba bien enojado y entonces por eso frustrado cogió y dijo: la mujer que se sujeta a la mujer. Mire lo que dice la Biblia. Además, mire, Gálatas fue escrito por Pablo, el mismito que escribe que la mujer debe estar sujeta al hombre. Y note lo que dice la Biblia, capítulo 3, verso 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. A propósito, este es el versículo que agarran hoy en día muchas personas para decir que pueden haber pastoras dentro de la iglesia. Como no hay ningún versículo que diga que pueden haber pastoras, y lo contrario, hay versículos que prohíben el pastorado femenino dentro de la iglesia bíblica, dentro de la iglesia correcta, entonces agarran de textos que no tienen nada que ver con eso. Aquí no está hablando de pastorado, aquí no está hablando de ministerio, aquí no está hablando de dones, aquí no está hablando de posiciones. Aquí está hablando de dignidad delante de Dios y de posición espiritual delante de Dios. Dice la Biblia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, ¿saben lo que está diciendo Pablo? Pablo que está diciendo: mire, dentro de la iglesia ya no existen élites como existía en la sociedad grecorromana. En la sociedad grecorromana existían niveles de personas. Por ejemplo, alguien que era ciudadano romano tenía privilegios que no tenía ningún otro ciudadano de ninguna otra nación. Es más, hasta para los delincuentes había eso, porque si alguien era agarrado de un delito y era romano, lo llevaban a una cárcel, y si era declarado culpable de un delito digno de muerte, era llevado y decapitado, que era la forma más digna de morir. Pero si no era ciudadano romano, era azotado, no le ponían, si era romano, podía tener derecho a un abogado, si no era romano, no. Sin ningún abogado y sin ningún juicio, de una vez, mire, ¿sabe qué? Crucifíquenlo. Venga, llévenlo a la peor de las muertes que puede existir, la cruz. Pero si era romano, no, esperen, no lo pueden hacer nada hasta que no lo vea un juez. Y hasta que el juez no dicte sentencia, no lo toquen, no, deben de comer, no sea que le pase algo. Entonces había élites, ¿me entiende, hermano? Lo mismo, el hombre y la mujer eran tratados de forma muy diferente dentro de la sociedad grecorromana. La mujer prácticamente no tenía derechos sino a respirar, mientras que el hombre tenía plenos derechos.
La mujer era una propiedad como cualquier otra propiedad de un hombre o de sus padres. Por eso el padre podía escoger y si se casa con este, no puede ser una chica, se casa. Era propiedad de su papá. Y apenas era casada, ya no era propiedad de su papá, ahora era propiedad de su esposo. Legalmente era así. Entonces ahora, mire, por eso es que qué ridículo cuando dicen, que el Cristo. Mire, hermano, todos los derechos que han sido vindicados hoy para las mujeres fueron vindicados en primer lugar por la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo. El cristianismo dignificó a la mujer y trajo a la mujer a la posición a la cual Dios quiere que la mujer tenga, una posición igual a la del hombre en Cristo, es decir, delante de Dios, el hombre y la mujer. Si una mujer es salva y un hombre es salvo, los dos son exactamente iguales. Somos hijos de Dios y Padre de Dios. No es más, no, yo soy hombre, así que yo soy un poquito más hijo de Dios que usted, mujer. No, exactamente igual. Nota otro versículo, 1 de Pedro capítulo 3, rápidamente, verso 7. Entonces, lo primero que no es la sujeción no es inferioridad. Quítese eso de la cabeza, querida hermana. Cuando hablamos de sujeción de la mujer al hombre, no estamos diciendo, hermana, que usted es inferior a su esposo, que usted es un artículo de su esposo, que usted es un artículo más de su hogar. No, usted en dignidad es exactamente igual a su esposo delante de Dios. Y dice la escritura en 1 de Pedro, tanto así que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Y ahí que se necesita sabiduría para vivir con una mujer. Que no la quiere pasar mal. Es mejor que aprenda, jovencito. Aprenda a interpretar jeroglíficos, ¿verdad? A interpretar señales. Cuando ella dice no, quiere decir que sí. ¿Está brava? No, eso significa que sí. ¿Quiere que salgamos a alguna parte? No, eso significa que sí. ¿Quiere comer algo? No, eso significa que sí, lo más caro que hay, lo más rico. Algo así. Pero dice vivir con ella sabiamente. Escuche, dando honor. ¿Dando qué? Dando honor. La Biblia demanda al hombre darle honor a la mujer. ¿Dónde está el machismo? ¿Dónde está el machismo? Al contrario, Dios ordena al hombre dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Y frágil no significa más barato, al contrario, lo más frágil no es lo más caro, papá. Lo más costoso es lo más frágil. ¿Qué vale más? ¿Una maceta o un diamante? Hermana, ¿qué quiere ser una maceta o un diamante? No, pintura, vamos a mandarle algo para valer más, ¿no usted? ¿Una maceta? Un diamante es fino, ¿verdad? Delicado. No quiero que me digan que soy delicado, por eso vamos a poner así como si fuera un hombre y voy a hacer los trabajos de un hombre. No se vale más siendo mujer. Así es, así. Aquí sí quiere parecer un hombre, está bien feo. Sean femeninas, eso es otro asunto. Hoy quieren quitar la feminidad a la mujer. Porque eso es lo que son las feministas. Perdónenme si aquí hay una, conviértase a Cristo. Se le va a quitar. Pero las feministas son un montón de lesbianas. También feas. Por eso odian a la mujer. Por eso no quieren ver a la mujer como una mujer, vestida como una mujer, comportándose como una mujer, porque ellas odian a las mujeres. Las aborrecen, hermano. Las odian. Ellas dicen que son defensoras de las mujeres. No, ellas son las peores enemigas de la mujer. La peor enemiga de una mujer es una feminista. Pero ¿qué anda hablando de mujer si es una lesbiana? Se viste como un hombre, se peina como un hombre ahí. Pues no tiene nada que hablar de mujer. Que venga una mujer a decir que es mujer y a defender los derechos de una mujer, una que sea mujer. Bien cortadita. Y las hay. Pero otra vez no. Dice, mire, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Otra vez, lo que dice, no, mire, marido, si usted no trata a su esposa como debería tratarla y le da honor y la trata bien, se va a meter en problemas conmigo. Ni sus oraciones yo voy a escuchar. A mí no me venga a pedir nada si se está metiendo con una hija mía. Otra vez, ¿dónde está el machismo ahí?
¿Dónde está el Dios machista que las feministas dicen que está en la Biblia? Desmontado el mito, hermano. Así de fácil. Desmontado el mito del feminismo. Listo, número dos, hermano. Número dos. No implica, en segundo lugar, no implica la sujeción de la mujer al hombre. No significa que la mujer sea menos competente que el hombre. En este caso, para dirigir el hogar. Pastor, ¿por qué el hombre debe ser el que dirige y el que es la cabeza del hogar? Si la mujer a veces puede más, y tiene toda la razón. En muchos casos la mujer es mejor administradora, es mejor en muchas áreas, en el hogar, en la casa y en muchas otras tareas. Sin embargo, hermanos, es por cuestión de diseño. Dios lo diseñó así. Así es como debe funcionar. ¿Por qué? Porque el Cristo, que es al que el hombre representa a Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia que representa a la mujer, representa en este caso a la iglesia, hermanos. Entonces la mujer, como la iglesia, permanece sujeta a Cristo. Asimismo, la mujer debe sujetarse al marido. Pero la Biblia en ningún caso, repito, enseña que la sujeción de la mujer es por falta de competencia de la mujer. Es más, repito, ya lo he dicho esto anteriormente, aquellos que les encanta la filosofía y dicen, no, lo mejor, lo máximo, no sé qué, es mejor que la Biblia. Les digo una noticia: Aristóteles, por ejemplo, enseñó que la mujer es menos competente que el hombre. Aristóteles literalmente escribió que la mujer es un ser inferior. Ahora es que Aristóteles. Pues él enseñó eso. Él enseñó acerca de que la mujer es inferior al hombre, que es un ser inferior, que hay cosas que nunca la mujer debería participar por su inferioridad. La mujer, hermano, se debe sujetar al esposo no porque su esposo sea más capaz que ella, no porque su esposo sea más inteligente o más competente, no, aunque su esposo sea el hombre menos competente del mundo. Y los hay, hermanos, los hay. No obstante, hermano, la esposa debe estar sujeta a él. Porque de hecho yo quiero recordarle que usted era quien lo escogió como esposo. Por eso, repito, reitero, repito, hermano. Cuando usted se va a casar, sea hombre o sea mujer, usted debe ver más que lo que están viendo sus ojos. Más que una figura del cuerpo, más que un colorcito de ojos azules, ¿verdad? Un pelo bonito ahí que llama la atención, una carita ahí toda angelical, ¿no? Usted debe ver el carácter. Porque es el carácter y no lo físico lo que va a hacer que su matrimonio perdure. Es el carácter lo que va a conservar su matrimonio con el tiempo. Entonces usted, hermanita, usted jovencita, si se quiere casar bien y que su matrimonio tenga éxito, el día que un hombre la pretenda, que ese es el orden, un hombre debe pretender a una mujer, y como es un hombre de verdad, con los pantalones bien puestos, entonces dicen, hombre, yo necesito una esposa, estoy orando hace ya mucho tiempo, yo creo que ya es hora, y yo veo en una hermanita de la iglesia el carácter de una mujer virtuosa. Ella sería una buena esposa. Yo creo que tendríamos un matrimonio exitoso. Voy a hablar con el papá de esa muchacha, voy a hablar con el pastor. Ahí se le quita la hambría más de uno. No, el que no es hombre prefiere hacerlo oculto. Ahorita me gustas. ¿Me das tu WhatsApp? ¿Tu Instagram? Para que hablemos. El pastor no se para ellos. No hay necesidad, Pero muchachita, si usted es bobita, tontica, si usted cae en eso. Que no se valora si usted cae en eso. Que tiene un hombre de verdad, que mi teléfono a mí me habla con mi papá y con mi pastor. ¿Cómo es su nombre? Cuando yo me case, yo me voy a casar con un hombre. Usted tiene que pensar eso, hermano. Casar con un hombre. Porque si no es capaz de hablar con el papá y con el pastor, ese es de los que es capaz de dejar a tirada con 2 o 3 niños. Se van a hablar con otra cuando la vea más bonita que usted. Y esas son más bonitas que usted, o qué se cree usted.
Pero no es, entonces es eso lo que debe ver. Entonces una mujer debe ver ese hombre que la está pretendiendo. Bueno, ¿cómo es ese hombre? ¿Si es un hombre? ¿Si es disciplinado? ¿Si tiene autodisciplina? ¿O voy a batallar yo después para levantarlo para que se vaya a trabajar? Mi hijo, levántese, ya le cogió la tarde, o las 10 de la mañana. No voy a ir a trabajar hoy, tengo pereza, estoy enfermito, me duele una uña. Tiene que ver eso, hermana. Tiene que ver que sea un líder. Tiene que ver que resuelva, no que esté. Hay que hacer eso. Las hermanas que lo hagan. Hay que cargar cajas. Las hermanitas, yo ven mis uñas. ¿Qué es eso, hermana? Es dinero, hombre, que sea de rato. O trabajando, hermano. Cualquier cosa de dinero. Yo, pastor, yo ayudo, pastor. Hay que ver eso, que sea un líder. Para que luego sea un hombre digno de que usted se sujete a él. Yo no me sujeto a él porque no es digno. Pues si usted ya lo escogió a él, ya se tiene que sujetar a él. Aunque no sea digno, mi hermanita. Eso era para haberlo pensado antes. ¿Listo? Entonces, número 3. No significa que la mujer es un ente pasivo en la relación, en el hogar y en la familia. ¿Cómo así? O sea, es que cuando hablamos de la sujeción de la mujer, ya vamos a leer unos textos, cuando hablamos de la sujeción de la mujer al hombre, las mujeres piensan, o sea, la sujeción es que la mujer literalmente es un cero a la izquierda en el hogar. No tiene voz ni voto, no tiene participación, no tiene voz, no puede opinar, no puede decir nada, se hace solamente lo que diga el esposo, ya está calladita, ya está en un rincón, está siempre metida en la cocina, no habla, no se expresa, porque el marido se moja. Hermano, eso no es lo que la Biblia nos dice. No es así como pinta la sujeción de la esposa. El esposo, mire Génesis capítulo 2, verso 18. De hecho, este concepto de que la mujer es un cero a la izquierda va en contra por completo del diseño divino de Dios para la mujer dentro del matrimonio. Porque Dios diseñó a la mujer dentro del matrimonio para que la mujer, note lo que dice ahí ese texto, para que sea ayuda idónea para él. Ahora, si una mujer fue diseñada para ser ayuda idónea, pues hermano, eso implica que no es un cero a la izquierda. Yo necesito que mi esposa me ayude. Y para que mi esposa me ayude, yo necesito escuchar que ella me aconseje. Y muchas veces tengo que obedecer el consejo de mi esposa, porque el papel de ella es ayudarme a no meter la pata, ayudarme a no caminar correctamente. Hay muchas veces que mi esposa me esturba de hacer cosas que en mi carne yo quiero hacer. Y yo me enojo cuando ella no me quiere dejar hacerlo, pero después digo, menos mal, Señor, que ahí estaba mi esposa y no me dejó hacer esa tontería. No es un cero a la izquierda la esposa. No es un ente neutro ahí, quiero, vivo, a la cocina, a cocinar. No, hermano, ustedes no, eso no es lo que la Biblia dice. Es que aún dentro de la iglesia hay pensamientos así. En la antigüedad era un pensamiento, no, la mujer para la cocina, estamos hablando entre hombres, cállese. E inclusive así hacía el papá con los hijos. Tenían hijos varones, se sentaban a la mesa, hermano. La mamá no se podía sentar a la mesa, la mamá comía en la cocina, como si fuera ni las empleadas. Yo tenía una empleada, ella también se sentaría en mi comedor. Pero hay familias chapadas a la antigua y la mamá no se puede sentar a la mesa. No, estamos entre hombres, mamá. La mamá y las mujeres de la casa, mamá y hijas a comer a la cocina, los hombres de la casa nos vamos a sentar aquí a comer. Eso no es bíblico, hermano. En absoluto. ¿Por qué otra vez? Porque la Biblia dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo hace tonterías, hermano. El hombre solo, hermano, mete la pata. Necesita una esposa, la necesita. Necesita alguien que le ayude, alguien que lo frene, alguien que lo trampe y no haga fronteras. Ahora, después vamos a mirar cómo se hace. Ese es el problema. Que hay mujeres que lo hacen incorrectamente y por eso no les funciona. Porque hay una forma como impresionante. La mujer tiene un poder impresionante sobre el hombre. Y si la mujer aprende cómo bíblicamente influenciar a su esposo, uy, hermano, usted sabe lo que usted puede hacer. Puede ser tremenda ayuda para ese hombre.
Entonces, la esposa, hermana, no es esclava del marido, no es la secretaria del marido tampoco. Puede ayudarle en muchas cosas que una secretaria podría ayudar. La mejor secretaria para un hombre como yo, como un pastor, puede ser su esposa. Pero no es el papel fundamental, es mi esposa. ¿Esto me hace entender? Claro, mi esposa me cocina y me atiende, me lava mi ropa, y me limpia mis zapatos, a veces me lava los pies, me quita los callos y hasta me da picos. Eso sonó muy romántico, ¿sí? Pero, hermano, dice que es ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Bueno, la ayuda idónea significa que la mujer tiene el deber y la obligación de aconsejar a su esposo. Tiene el deber de ayudarlo a tomar decisiones del hogar. Otra vez, por eso es que la mujer debe ser competente. La mujer debe inclusive estudiar, debe capacitarse. Un hombre necesita una mujer que le aconseje en todo, hasta la cosa financiera. No señorita, dice, ¿a qué logro está bajando? Ya averigué la bolsa de no emocionales, eso ahorita va a bajar porque ¿sí, en serio, hermano? Después vamos a ver un tremendo ejemplo en Proverbios 31, así era la mujer de Proverbios 31. Una mujer bien capacitada. Pero bueno, hermano, es que otra vez una mujer para hacer influencia no necesita ser una generala. Así es. Tenemos como ejemplo de la sociedad, esta mujer no crió a sus hijos, dejó a sus hijos tirados, los crió otra, y aquí tenemos a una mujer exitosa en el mundo, porque llegó a ocupar una gran posición en el mundo. La Biblia nos presenta otra manera de ser exitosa más, y es teniendo la capacidad de influenciar a un hombre y de impulsar a ese hombre que si no fuera por usted fracasaría, pero que con su ayuda va a llevarla a usted y a su familia al éxito. Eso es lo que la Biblia nos presenta. La mujer tiene el deber de aconsejarlo, de ayudarlo a tomar decisiones en el hogar y aún fuera del hogar. En segundo lugar, ella no está de acuerdo con si ella no está de acuerdo con las decisiones o determinaciones de su marido, o piensa diferente sobre cualquier asunto del hogar, con toda mansedumbre le puede plantear su opinión, su punto de vista. Ella puede hablar, en otras palabras. Tiene el derecho, y no solamente el derecho, aún la obligación de corregir a su marido cuando su marido está haciendo algo que no es bíblico. No se ponga bravo, hermano, cuando su esposa le dice que diezme. Ay, ¿cómo supo, pastor? Yo sé más que eso, mi hermano. ¿Cómo supo que mi esposa es la que me dice que diezme? Yo sé más que eso. Se la aseguro. Haga caso a su esposa sabe más de esas cosas que usted, su esposa es más espiritual que usted, mi hermano, ella tiene más temor de Dios que usted. Hágale caso, pero no debe ser, o más bien debe hacerlo correctamente. Por ejemplo, ¿cómo no debe hacerlo? Hermana, por favor, no lo haga con cantaleta. Le tengo una noticia, hermana, la cantaleta no funciona. Ese sirirí, que no funciona, hermano. Eso en vez de hacer que un hombre obedezca, hace que sabe que aunque yo sé que ella tiene la razón, pues no lo voy a hacer. Que se le quite. La cantaleta no funciona ni con el esposo ni con los hijos, mi hermanita. La cantaleta lo único que hace es robar la paz del hogar, que debería ser un refugio de paz y de tranquilidad. La cantaleta, el sirirí, hermano, lo único que hace es que el hombre ya no quiera ni estar en la casa, que se refugie en su trabajo, porque por lo menos no le echan cantaleta, le echan maldiciones, pero no cantaleta. Número 4. Tampoco significa que la mujer tiene que aguantar, esto está tremendo, el maltrato y abuso de su marido. Porque así eran los antiguos, los cuitas. Llega la mujer a confesarse, no, es que mi esposo me está golpeando. Cállese. La Biblia dice que usted debe estar sujeta. Hermano, eso no es verdad.
Si una mujer está siendo maltratada, violentada por un hombre, primero, primero venga y me lo dice a mí. Si hay que pasarlo por el filtro de la iglesia. Si ese hombre es un cristiano verdadero, se va a tener que arrepentir y va a tener que pasar por disciplina en la iglesia. Si es un líder, tiene que ser inmediatamente puesto fuera de su liderazgo. Y si no se arrepiente es porque es un inconverso, hay que llevarlo ante las autoridades y que lo metan a la cárcel por abusivo. Y si a ustedes, hermano, su esposa le pega también, ¿no? Aplica el mismo principio, ¿listo? Entonces no vas a aguantar, hermano, pero es que yo estoy sujeto, pastor, y aunque me pegue, aunque me golpee, yo voy a obedecer. No. Pero un momentito, de eso no se trata. Si una mujer es abusada, otra vez, hermano, tiene que denunciar. No solamente abuso físico, puede ser maltrato de otro aspecto, humillación, un hombre que maltrata con palabras o soeces a una esposa. Primero, si es un cristiano, está metido si es un cristiano, se metió en problemas con Dios. Y si no es cristiano, pero su esposa es cristiana, ahí está. Ha metido en graves problemas. Le aconsejo que se arrepienta. Número 5. Ok, terminando. Número 5. Tampoco significa, yo creo que aquí voy a terminar. Vamos a ver. Tampoco significa que va a hacer todo lo que el marido le diga. Pastor, la sujeción significa que yo debo hacer todito lo que mi esposo me manda hacer. No. Porque yo quiero recordarle que hay un principio bíblico. Mire Colosenses 3:18. De hecho, este pasaje de Colosenses capítulo 3 es el pasaje paralelo a Efesios capítulo 5. Es decir, es un escrito que dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras, más o menos. Colosenses 3:18 dice casadas. A propósito, porque otra vez, la sujeción no es del hombre a la mujer. No es de la mujer al hombre, es de la esposa a su esposo. ¿Entienden la diferencia? No es las mujeres deben sujetarse a los hombres, no. Es la mujer debe sujetarse a su esposo. ¿Sí me voy a entender? No es que las mujeres en general tienen que estar bajo los hombres porque los hombres somos esto y las mujeres allá. No, es que la mujer casada debe estar sujeta a su esposo, con el que se casó, al que dijo sí en los votos matrimoniales, porque ahí están los votos, ¿sí o no? En los votos se dice eso. Usted, al hombre, está dispuesto a amarla como Cristo ama a la iglesia, a dar su vida por ella, a honrarla, a respetarla y a olvidarse del resto de las demás y vivir por ella y para ella. Sí, pastor. Y a ella, hermana, ¿está usted dispuesta a aceptar a este hombre como su líder, como su cabeza, como el que la va a dirigir hacia la voluntad de Dios, a respetarlo y a sujetarse a él? Y lo miran, sí, pastor. Y a los 8 días están las ollas volando con las Pero escuche, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Yo quiero recordarle, hermanos, que la lealtad número 1 de todo cristiano es al Señor. Yo debo estar sujeto a quien deba estar sujeto hasta que ese sujeto me mande a que yo haga algo que no está de acuerdo con mi Dios. Tal policía, yo me le sujeto. Pero si me dice, que seas este ídolo, digo, no. Con todo respeto, señora gente, me tendrá que matar, pero yo a su papá. Solo una religión de Dios. Ahí está el jefe humano, ¿verdad? El jefe del trabajo, el patrón, el que manda, pero no más que Dios. Y entonces me dice, necesito que mienta, porque si no me meto en un problema, pues ya está metido, porque yo no mentí. Soy su jefe, me tienen que hacer caso. Sí, jefecito, pero es que yo tengo un jefe que está por encima de usted. Y él me dijo, no mentirás.
Y lo mismo la esposa cristiana. Entonces la esposa cristiana tiene su esposo y su esposo le pide que haga algo incorrecto. Yo he escuchado a pastores decir que van a consejería matrimonial esposas que su esposo le ha pedido que sean esposos modernos y que intercambien de pareja con otros. ¿En serio? ¿En serio, hermanos? ¿Eso suena? Pero ahí hemos llegado. Y entonces la esposa va y dice al consejero: ¿qué debo hacer? El pastor es mi esposo y la Biblia dice que yo me voy a sujetar. No, mi hermanita, ni se le ocurra. Nunca. No está usted en la obligación de hacer algo tan perverso. Dios dice que no. Usted simplemente no lo hace. Usted es cristiano. Y es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero todo aquello que un esposo ordene de una esposa que no sea lo que Dios quiere que hagamos, la esposa puede decir con todo respeto: mi amor, yo lo siento, no, yo no puedo hacer eso, porque sobre tú está Dios, sobre ti está Dios, sobre tu autoridad está la de Dios. Y sí, la Biblia me manda que yo me sujete a ti, pero mi primera sujeción es a mi Dios, así que yo no lo voy a hacer. Voy a hablar con el pastor. Venga. Si se atreve. Básicamente, hermanos, yo creo que con estas 5 cosas cubrimos los varios mitos que se han levantado alrededor de la sujeción de la mujer al hombre. Y yo creo que es suficiente, hermana, para que usted entienda que lo que vamos a estar hablando acerca de la sujeción, porque la semana que viene voy a estar tratando qué sí es la sujeción, de qué se trata la sujeción, cómo se ve en la práctica la sujeción, qué es lo que significa que usted, hermana, si es casada, debe estar sujeta a su marido. Véngase dentro de 8 días, pero espero hoy haberle podido ayudar a entender qué no es. Tanto para usted, hermanita, para que no se preocupe. No queremos enseñarle que usted tiene que ser la esclava de su hogar, la esclava de su esposo, y que usted debe ser un cero a la izquierda, sino todo lo contrario. Vamos a estar viendo la poderosa influencia que una mujer cristiana puede ejercer sobre su esposo. Aún, le adelanto una cosa: es tan poderosa la influencia de una mujer cristiana hacia un esposo que la Biblia enseña que una esposa puede hacer que un esposo se convierta a Cristo. Que un inconverso venga a los pies de Cristo, siendo ella no una rebelde, mandona, gritona, cantaletosa y fastidiosa, sino siendo una mujer correcta, puedas tener el poder de atraer a su esposo a Cristo. Vamos a orar mientras estamos. ¿Listo? Vamos a orar. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Vamos a orar. Nuestro tiempo se nos terminó en esta mañana. Vamos a buscar a Dios en oración. Padre, Señor Dios, gracias, Señor, por preciosa mañana, Señor, por el servicio de escuela dominical, los invitados, las decisiones. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos en nuestro matrimonio, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de los matrimonios que están aquí presentes. Señor, yo oro, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Oro por los solteros. Oro por los que están pasando en crisis en su hogar, los que están pasando crisis en su matrimonio, Señor. Oro aún también por aquellos que ya han fracasado en su matrimonio y han experimentado quizás una separación o un divorcio. Señor, yo te pido para que cada uno de ellos, Señor, por ti sea restaurado, Señor, y hagas lo que puedas hacer tú, Señor, conforme a la condición y a la situación en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cualquiera que sea la condición, cualquiera, Señor, aún la peor, Señor, nosotros podamos a ti glorificarte, Señor. Aún que nuestro fracaso, Señor, en nuestro fracaso pueda, Señor, servir para que otros, Señor, puedan glorificarte a ti, y al tiempo entonces nosotros te estaremos a ti glorificando, Señor. Obra, Padre Celestial, obra en los jóvenes, Señor, enséñales a través de tu palabra, Señor, encamínalos hacia un correcto matrimonio. Estos principios, Señor, que no se pierdan en la siguiente generación, sino que permanezcan, perduren perpetuamente en nuestras vidas, en nuestros
jóvenes, Señor, y nuestros hijos cuando se casan, y nuestros nietos en el futuro. Y que de esa forma tú puedas bendecir matrimonios en nuestra iglesia. Ten misericordia, Señor. Ayuda a los hermanos, ayúdame a mí, ayuda a mi matrimonio, mi hogar. Oh, Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, Padre Celestial.